Imaginen estructuras cuyo secreto de construcción deja perplejos incluso a los más destacados arquitectos contemporáneos. En el año 2010, un famoso ingeniero japonés pasó 3 meses estudiando la mampostería de Angkor Wat y se fue con las manos vacías, sin desentrañar el misterio de la perfecta alineación de bloques de varias toneladas sin una sola gota de mortero. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros, sin disponer de niveles láser ni modelado por computadora, crear construcciones de tal precisión? Hoy nos embarcaremos en un viaje por los más enigmáticos prodigios arquitectónicos de Asia. Desde templos perdidos en la selva de Camboya hasta las misteriosas escaleras de Borobudur, desde inexpugnables fortalezas del Tíbet hasta estructuras sumergidas en las costas de Japón. Cada piedra de estos antiguos monumentos guarda secretos que no pueden explicarse ni desde la perspectiva del siglo XXI. Prepárense para sumergirse en un mundo donde los hechos científicos se entrelazan con leyendas, y cada respuesta da lugar a decenas de nuevas preguntas. ¿Qué intentaban transmitirnos los antiguos constructores a través de sus grandiosas creaciones? ¿Por qué muchos de estos conocimientos se perdieron a lo largo de los siglos? Sin embargo, al dejar los misteriosos templos del sudeste asiático, no podemos evitar dirigir nuestra vista hacia, posiblemente, la construcción más grandiosa y enigmática de todo el continente asiático, la Gran Muralla China. Esta monumental obra de la mano humana se extiende a lo largo de más de 21.000 kilómetros a través de montañas, desiertos y llanuras, como un dragón de piedra protegiendo la antigua imperio. Pero incluso esta impresionante cifra puede ser solo la punta del iceberg. Algunos investigadores creen que muchas secciones de la muralla aún están ocultas bajo capas de tierra y vegetación, esperando ser descubiertas. ¿Cómo pudo una civilización sin tecnología moderna crear tal monumental estructura? Según algunas estimaciones, más de 1 millón de personas participaron en la construcción de la muralla, muchas de las cuales murieron de agotamiento y fueron enterradas directamente en la base de la muralla. Las leyendas locales afirman que cada tercer piedra de la muralla está impregnada de sangre humana. ¿No es esto lo que le da a la muralla su fuerza mística? En el año 2012, un grupo de arqueólogos descubrió en una de las secciones más antiguas de la muralla, datada del siglo XIII o más, extraños tubos cerámicos incrustados en la estructura. Cuando un fuerte viento pasa a través de ciertas secciones de la muralla, estos tubos emiten un largo y casi humano gemido. De aquí nació la leyenda de la guardiana cantante. Los residentes locales afirman que durante la luna llena se pueden escuchar antiguas melodías que provienen de la muralla, advertencias sobre peligros inminentes o lamentos de los constructores fallecidos. Pero la Gran Muralla no guarda solo secretos oscuros. En el año 2015, los restauradores encontraron entre las piedras del este de la muralla cientos de pequeños rollos de bambú con cartas de amor. Estas tiernas cartas, datadas del siglo XIV, fueron escritas por las esposas de los constructores, quienes las colocaban en las grietas entre los bloques con la esperanza de que sus palabras de amor y apoyo llegaran a sus esposos, trabajando lejos de casa. Es asombroso que muchas de estas cartas se hayan conservado prácticamente intactas con el paso del tiempo, como si la muralla misma las protegiera. Interesante también es señalar que la Gran Muralla China no es solo una estructura defensiva, sino también un complejo sistema de comunicaciones. A lo largo de toda la muralla se construyeron torres de señales desde las cuales, mediante fuego, humo y señales acústicas, se transmitían mensajes a grandes distancias. Precisamente esta necesidad de transmitir señales rápidamente llevó al invento de los primeros fuegos artificiales, que más tarde se convirtieron en una parte integral de la cultura china. Puede considerarse una coincidencia que precisamente a lo largo de la línea de la Gran Muralla se hayan encontrado los primeros ejemplos de pólvora, o era parte de algún grandioso plan del que aún no tenemos conocimiento. Con cada año, los arqueólogos descubren nuevos tramos de la muralla y encuentran artefactos que cambian nuestra comprensión de su historia y propósito. En el año 2019, mediante escaneo LiDAR, se descubrieron túneles subterráneos que pasan paralelos a ciertos tramos de la muralla. ¿Para qué servían? Eran caminos secretos de escape o almacenes para tesoros y conocimientos antiguos. ¿Cuántas más misterios guarda este coloso de piedra, observando en silencio el cambio de épocas y civilizaciones? La Gran Muralla China sigue siendo uno de los más enigmáticos maravillas arquitectónicas de nuestro planeta, testimonio de un ingenio ingeniero y la resistencia humana increíbles, pero también un recordatorio de cuánto aún no sabemos sobre nuestro propio pasado. Si la Gran Muralla China asombra por sus dimensiones, otro prodigio de la antigüedad deja sin aliento por su majestuosa perfección y misterioso emplazamiento. Perdido en los densos bosques de jade de Camboya, Angkor Wat se alza como un silencioso testimonio de un imperio perdido, una sinfonía de piedra detenida en el tiempo.
Este colosal complejo de templos es tan inmenso que se convirtió en el primer edificio religioso visible desde el espacio. Un misterioso patrón de 5 torres loto, reflejadas en las aguas espejadas de los canales circundantes. Cuando los primeros exploradores europeos del siglo XIX se abrieron paso a través de la densa vegetación y vieron estas majestuosas ruinas, no podían creer que tal perfección pudiera haber sido creada por manos humanas. Este lugar fue construido por titanes o, posiblemente por dioses, escribió el naturalista francés Henri Mouhot en su diario. Y, de hecho, ¿cómo explicar que se extrajeron más de 5 millones de toneladas de arenisca de canteras situadas a 37 kilómetros del templo? ¿Cómo se transportaron estos bloques de varias toneladas a través de la densa selva y los pantanos? Lo más asombroso es que las piedras encajan con tal precisión que no se puede meter ni una hoja de cuchillo entre ellas. Las leyendas locales afirman que los constructores utilizaron una mezcla especial de leche y claras de huevo que unía las piedras con mayor firmeza que el cemento moderno. Los análisis químicos modernos han detectado rastros de compuestos orgánicos entre las piedras, pero la composición exacta de este superpegamento antiguo sigue siendo un misterio. Las paredes de Angkor Wat están adornadas con más de 3.000 exquisitos relieves de danzas celestiales, apasaras, cada una de las cuales es única y tiene sus propias características faciales y poses. Sus enigmáticas sonrisas, que recuerdan a la famosa Mona Lisa, parecen guardar los secretos de la antigua civilización Jemer, pero, posiblemente, la característica más asombrosa de Angkor Wat es su orientación astronómica. El templo está situado de tal manera que 2 veces al año, durante los equinoccios de primavera y otoño, el sol sale justo sobre la torre central del complejo, creando un impresionante efecto lumínico. ¿Cómo lograron los antiguos constructores, sin herramientas modernas, calcular con tal precisión la posición del sol? ¿Para qué se creó este calendario cósmico tallado en piedra? En 2015, un grupo internacional de arqueólogos utilizó el escaneo LiDAR para descubrir bajo Angkor Wat una extensa red de túneles y habitaciones subterráneas de las que no se tenía conocimiento anterior. Estos túneles, algunos de los cuales llegan a una profundidad de hasta 15 metros, forman una compleja red que recuerda un laberinto. En varias cámaras se encontraron extraños objetos metálicos cubiertos con símbolos desconocidos que aún no se han podido descifrar. ¿Para qué servían estos edificios subterráneos? Eran santuarios secretos para rituales esotéricos, refugios en caso de guerra o almacenes para conocimientos sagrados y artefactos. Un hallazgo especialmente interesante es una losa de piedra en el túnel central que muestra una representación del cielo estrellado, que refleja con asombrosa precisión la posición de las constelaciones que se observaban sobre Angkor hace 12.000 años. Esta discovery contradice la datación tradicional del templo, que lo sitúa en el siglo XII de nuestra era. ¿Acaso los constructores de Angkor Wat poseían conocimientos astronómicos transmitidos de generación en generación a lo largo de milenios? O, como sugieren algunos investigadores, el templo es mucho más antiguo de lo que se pensaba. ¿Podría ser que estemos viendo solo la última iteración de un sagrado edificio que se construía en el mismo lugar durante muchos milenios? Angkor Wat sigue guardando sus secretos como un silencioso custodio de los antiguos conocimientos ocultos en sus laberintos de piedra y relieves. Aunque la ciencia moderna va desvelando poco a poco algunos de los misterios de este asombroso edificio, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué fue de la gran civilización que creó esta obra maestra arquitectónica? ¿Por qué un próspero ciudad con 1 millón de habitantes fue abandonado de repente en el siglo XV? ¿Qué otros secretos ocultan las impenetrables selvas de Camboya, que lentamente devoran los antiguos templos y palacios? Pasando de los templos perdidos en la selva de los antiguos Khmers a otro de los 7 maravillas del mundo, nos encontramos en el corazón de la India, donde se alza majestuoso el Taj Mahal, brillando como una perla en la orilla del río sagrado Yamuna. El Taj Mahal no es simplemente una obra arquitectónica, es una poesía de amor tallada en mármol blanco, una sinfonía muda de sentimientos, petrificada en piedra para la eternidad. Cuando los rayos del sol naciente tocan sus cúpulas, o cuando la luna llena lo envuelve en un resplandor plateado, el Taj Mahal parece cobrar vida, cambiando su apariencia según los estados de ánimo de un corazón enamorado. La historia de su creación está envuelta en una niebla de leyendas y mitos. Se dice que el emperador mogol Shah Jahan quedó tan devastado por la muerte de su amada esposa Mumtaz Mahal, quien falleció al dar a luz a su 14º hijo, que sus cabellos se pusieron blancos en una sola noche. En su lecho de muerte, ella le hizo prometer que construiría para ella un mausoleo sin igual en el mundo. Y el emperador cumplió su palabra, creando un monumento que se convirtió en símbolo de un amor eterno que supera incluso las fronteras de la muerte. Pero ¿a qué costo se construyó esta obra maestra?
22.000 trabajadores y artesanos de diferentes rincones de Asia trabajaron durante más de 20 años para llevar a cabo el grandioso plan del emperador. El mármol blanco se traía desde las canteras de Rajastán, a 300 kilómetros de la obra. Para el transporte de los bloques de gran tamaño, se creó un sistema especial de plataformas de madera y elefantes, que los arrastraban por una carretera especialmente construida. 28 tipos diferentes de piedras preciosas y semipreciosas. Turquesa de Tibet, lápiz lazuli de Afganistán, cornalina de Arabia, malaquita de Rusia, fueron utilizados para incrustar las paredes del mausoleo, creando delicados patrones florales que parecen estar a punto de cobrar vida bajo la mano de un maestro artesano. Pero detrás de esta belleza se oculta un misterio oscuro. Según las antiguas leyendas, después de la finalización de la construcción, Shah Jahan ordenó cortar las manos al principal arquitecto, Ustad Ahmad Lahouri, y cegar a todos los maestros para que nunca pudieran crear algo similar. ¿Es esto verdad o una leyenda? No se sabe, pero esta historia añade un tono siniestro a la historia de la creación del Taj Mahal. Los observadores atentos notan una peculiaridad en la arquitectura del mausoleo, una leve asimetría en la disposición de los elementos. Según las creencias sufíes, solo Alá puede crear la perfección, y por eso en cada obra humana debe haber un pequeño defecto. Pero ¿y si esta imperfección fue intencional? Algunos investigadores creen que los arquitectos crearon una ilusión óptica. Si se mira el Taj Mahal desde las puertas principales, parece enorme, pero a medida que uno se acerca, da la impresión de que se hace más pequeño, como si se escapara de la vista, como un espejismo en el desierto. ¿Cómo lograron alcanzar este efecto sin los conocimientos ópticos modernos? La decoración interior del mausoleo también es un misterio. Durante la luna llena, cuando la luz lunar penetra a través de las rejas de mármol, miles de piedras preciosas incrustadas comienzan a brillar con un resplandor misterioso, creando la impresión de que las paredes del mausoleo están cubiertas de estrellas. El efecto es tan impresionante que algunos visitantes lo describen como una experiencia mística que trasciende la simple percepción estética. ¿Sabían los constructores del Taj Mahal algo sobre las propiedades especiales de las piedras y su interacción con la luz lunar? No menos asombrosa es la ingeniería reflejada en la construcción del mausoleo. El fundamento del Taj Mahal es un sistema complejo de pilotes de madera sumergidos en pozos llenos de arena del río. Este ingenioso mecanismo permite que el edificio flote ligeramente durante los terremotos, dispersando la energía sísmica en lugar de resistirse a ella. ¿Cómo pudieron los ingenieros del siglo XVII desarrollar un sistema antisísmico tan perfecto? ¿Poseían conocimientos perdidos por la civilización moderna? En el año 2010, un grupo de arqueólogos descubrió bajo el mausoleo una serie de cámaras subterráneas de las que no se tenía conocimiento previo. En una de ellas se encontró un extraño mecanismo que recuerda a un astrolabio, pero con elementos adicionales cuyo propósito sigue siendo un misterio. ¿Está relacionado este aparato con la orientación astronómica del edificio? ¿Por qué el mausoleo está ubicado de manera que en el solsticio de verano la sombra de su cúpula apunta exactamente al lugar de enterramiento de Mumtaz Mahal? El Taj Mahal sigue guardando sus secretos, como un testigo mudo del gran amor y la genialidad del pensamiento humano. Aunque millones de turistas tocan sus paredes de mármol cada año, la verdadera esencia de este enigmático monumento, posiblemente, nunca será completamente revelada. ¿Qué más se oculta detrás del fachada blanca de este prodigio del mundo? ¿Qué secretos se llevaron consigo sus creadores? ¿Es realmente solo un mausoleo, o, como sugieren algunos investigadores, un instrumento astronómico monumental disfrazado de tumba? Si el Taj Mahal simboliza la historia de un gran amor, en la parte sur de la India, en la antigua ciudad de Madurai, se alza un templo dedicado al sagrado matrimonio, que asombra por su fantástica belleza y grandeza. El templo de Meenakshi no es simplemente un edificio religioso, sino una ciudad dentro de una ciudad, un caleidoscopio de imágenes divinas petrificadas en piedra y pintura. Cuando se ve por primera vez sus 14 gopurams, torres portales que se elevan hasta los 60 metros, parece que se está contemplando una obra de la fantasía de los antiguos dioses, en lugar de una creación humana. Cada centímetro de estos colosales edificios piramidales está cubierto por miles de esculturas de dioses hindúes, criaturas míticas, héroes de épicas y bailarinas, pintadas en colores vibrantes, desde el rojo ardiente hasta el azul cobalto, desde el verde esmeralda hasta el amarillo solar. Al atardecer, el templo parece brillar con todos los colores del arco iris, y durante la temporada de lluvias, cuando el aire húmedo está impregnado de aromas de especias y flores, parece que las esculturas comienzan a respirar y a moverse. Los habitantes locales cuentan una leyenda asombrosa. Dicen que en noches de luna llena,
Cuando la luz plateada de la luna baña las antiguas piedras del templo, las esculturas de los dioses cobran vida y descienden a la tierra para pasear por el nocturno Madurai. Por la mañana, regresan a sus lugares, pero a veces se confunden y ocupan nichos ajenos, lo que hace que el número y la disposición de las estatuas en el templo cambien constantemente. Los científicos, por supuesto, explican esta leyenda diciendo que a lo largo de la historia del templo, algunas esculturas fueron realmente movidas de un lugar a otro durante las restauraciones. Pero ¿puede una explicación científica rivalizar con la poesía de la antigua leyenda? Dentro del complejo del templo, que ocupa una superficie de 6 hectáreas, hay numerosos santuarios, galerías y salones, pero el más enigmático de ellos es la sala de 1000 columnas. En realidad, aquí hay 997 columnas, y cada una es única, tallada en un bloque de granito sólido, con un esculpido delicado que representa escenas míticas y poses de danza. Pero la verdadera misterio de esta sala son las llamadas columnas cantantes. Si se golpean suavemente, emiten un sonido melodioso, y cada una tiene su propio tono. ¿Cómo lograron los antiguos maestros, sin los conocimientos modernos de acústica, crear tal prodigio? Algunos investigadores creen que las columnas están talladas en una variedad especial de granito con propiedades acústicas únicas. Pero ¿cómo explicar que al golpear diferentes partes de una misma columna se oigan sonidos de diferentes alturas, que se combinan en simples secuencias melodiosas? ¿Es posible que el templo fuera diseñado no solo como un lugar de adoración, sino también como un gigantesco instrumento musical? ¿Qué melodía debía interpretar y para quién? El templo está dedicado a la diosa Meenakshi, aquella whose eyes are like fish, encarnación de la feminidad divina, y su esposo Shiva. Según una antigua leyenda, Meenakshi nació con 3 pechos, y se predijo que el tercero desaparecería cuando encontrara a su futuro esposo. Deambulando por el mundo en busca de un digno esposo, derrotó a todos sus rivales, incluso a Shiva, pero en el momento de su encuentro, el tercer pecho desapareció, y Meenakshi comprendió que había encontrado a su elegido. Su boda divina, cuya representación se puede ver en las paredes del templo, se considera el ideal matrimonio de los principios masculinos y femeninos en el universo. Se cree que las parejas que se casan en el templo de Meenakshi reciben una bendición especial de la diosa y nunca se separarán. Cada año, miles de enamorados llegan aquí para unir sus destinos bajo la protección de la diosa de los ojos de pez. Pero ¿y si el verdadero propósito del templo va más allá de la adoración religiosa y las ceremonias de boda? Algunos investigadores han notado una peculiaridad extraña. Si se conectan las líneas de los principales santuarios del templo, se obtiene una figura geométrica que coincide exactamente con el cúmulo de las Pléyades. ¿Una coincidencia o un diseño intencional de los antiguos arquitectos? ¿Y por qué en los días del solsticio de invierno y verano, los rayos del sol penetran a través de aberturas especiales en el techo del templo de tal manera que iluminan solo ciertas estatuas de dioses, dejando el resto en la sombra? ¿Podría el templo de Meenakshi ser no solo un edificio religioso, sino un complejo astronómico que codifica antiguos conocimientos sobre el movimiento de los cuerpos celestes? ¿Qué otros misterios se ocultan tras los colores brillantes de sus paredes y en las profundidades de sus oscuros santuarios, a los que no se permite el acceso a los profanos? El templo de Meenakshi sigue guardando sus enigmas, que atraen y desafían la resolución, como la sonrisa de la diosa de los ojos de pez, que nos observa a través de los siglos. Y si el templo de Meenakshi seduce con su explosión de colores y formas, un sentimiento completamente diferente invade al viajero cuando ve por primera vez las rocas rosadas de Petra, esta ciudad misteriosa perdida entre las montañas áridas de Jordania. Petra es cuando el investigador suizo Johann Ludwig Burckhardt, disfrazado de jeque árabe, entró por primera vez en este mundo perdido en 1812, no podía creer lo que veía. Ante él, el camino, y de un frente, los nabat, ¿cómo de esto se quizás, cómo los nabatallaron? Los ingenieros modernos que estudian este sistema reconocen que fue diseñado con una perfección que no era accesible para las ciudades europeas hasta el siglo XIX. ¿Cómo pudieron los nabateos, sin los conocimientos modernos de hidrología y matemáticas, crear semejante obra maestra de la ingeniería? ¿Por qué esta próspera ciudad fue repentinamente abandonada por sus habitantes? Algunos investigadores creen que la causa fue un terremoto poderoso, otros señalan el cambio de rutas comerciales que privó a los nabateos de su principal fuente de ingresos. Pero hay una versión aún más misteriosa. Según las leyendas antiguas, en las profundidades de Petra estaba escondido un artefacto sagrado de una fuerza increíble, y cuando fue movido a otro lugar, la ciudad perdió su significado místico y fue condenada al olvido. ¿Qué era ese artefacto? Algunos entusiastas lo relacionan con el Arca de la Alianza Bíblica,
otros con tesoros misteriosos que los nabateos podrían haber obtenido de egipcios o babilonios. Pero la verdad, como muchas de las misterios de Petra, está oculta bajo capas de siglos y arena que lentamente, pero inexorablemente, cubre esta ciudad asombrosa tallada en piedra. Y cada vez que los arqueólogos desentierran un edificio o templo más, encuentran nuevas preguntas, nuevas incógnitas a las que, posiblemente, nunca encontrarán respuestas. Si los misterios de Petra están encerrados en su arquitectura increíble, tallada en las rocas, entonces un completo prodigio de la antigüedad espera al viajero en la isla de Java, en Indonesia. El templo de Borobudur es un colosal laberinto de piedra de la sabiduría, que se eleva entre campos de arroz esmeralda y está rodeado por majestuosos volcanes. No es solo un templo, es una monumental tridimensional mandala, una representación material de la cosmología budista, una modelo petrificada del universo. Lo que asombra no es solo la magnitud de esta construcción, 9 niveles que ascienden al cielo, más de 2 millones de bloques de piedra con un peso total de 3,5 millones de toneladas, sino también la increíble habilidad de sus constructores. Todo este complejo colosal fue construido entre los años 750 y 850 de nuestra era sin el uso de cemento ni ningún tipo de mortero. Los bloques de piedra encajan perfectamente entre sí, formando una estructura que ha resistido milenios de terremotos, erupciones volcánicas y lluvias tropicales. Pero ¿cómo lograron los antiguos maestros tal precisión? ¿Con qué herramientas trataban el andesita volcánico, una de las rocas más duras del planeta? Los canteros modernos admiten que, incluso con el uso de sierras de diamante y equipos de medición láser, no podrían lograr tal precisión. Desde arriba, Borobudur se presenta en forma de un gigante loto, símbolo de pureza en la tradición budista. Pero también es una monumental tridimensional mandala, una sagrada diagrama que refleja la estructura del universo. Los 6 niveles cuadrados inferiores simbolizan el mundo de los deseos y las pasiones. Los 3 niveles circulares superiores simbolizan el mundo de las formas, y la estupa que corona el templo representa el mundo sin formas, el punto más alto del camino espiritual. Pero lo más asombroso son los relieves que cubren las paredes de las galerías del templo. 2,672 paneles de piedra cuentan la historia del camino espiritual de Buda y los fundamentos de su enseñanza. Es como un libro de piedra de 5 kilómetros de longitud, si se colocaran todas las placas en una línea. El peregrino, dando la vuelta al templo en sentido horario, de nivel en nivel, no solo realizaba un recorrido ritual, sino que también pasaba por un verdadero rito de iniciación, comprendiendo gradualmente los aspectos más complejos de la filosofía budista. Pero, sin duda, la mayor misterio de Borobudur es su desaparición de la memoria histórica. Este monumental monumento, cuya construcción llevó no menos de 75 años y el trabajo de miles de obreros, fue completamente olvidado durante varios siglos. Después del siglo X de nuestra era, no hay ninguna mención de él en los registros históricos. ¿Cómo pudo desaparecer el mayor templo budista del mundo de la memoria de la gente? Los científicos creen que la causa fue la erupción del volcán Meraapi, que cubrió el templo con una gruesa capa de ceniza, después de lo cual fue rápidamente absorbido por la selva tropical. Pero incluso esto no explica el olvido completo. Los habitantes locales sabían de la existencia de las ruinas, pero las consideraban un lugar maldito y evitaban visitar el montículo de muchos budas. Solo en 1814, el gobernador británico de Java, Thomas Stamford Raffles, al escuchar leyendas sobre un misterioso edificio oculto en la selva, organizó una expedición que descubrió la cima del templo emergiendo de la tierra y la vegetación. Se necesitaron otros 50 años y varias grandes restauraciones para liberar completamente Borobudur de la selva y devolverle su antigua grandeza. Pero incluso ahora, muchos aspectos de este asombroso edificio siguen siendo un misterio. Por ejemplo, ¿por qué la base del templo es asimétrica y tiene la forma de un cuadrado ligeramente deformado en lugar de un cuadrado perfecto? ¿Es una casualidad o un recurso arquitectónico intencional con un profundo significado simbólico? ¿Por qué algunas estatuas de Buda quedaron incompletas, aunque el templo en general estaba completamente terminado? Y, sobre todo, ¿qué otros misterios oculta este laberinto de piedra de la sabiduría, que ha sobrevivido a los siglos bajo la capa de ceniza volcánica y la exuberante vegetación tropical? No es la única misterio que nos ha fascinado desde tiempos inmemoriales. Al recorrer rincones misteriosos del mundo, nos encontramos en el corazón del Tíbet, donde a más de 3,700 metros sobre el nivel del mar se alza majestuoso el Palacio Potala, un verdadero ciudad en las nubes. Sus paredes blancas, brillando bajo el sol, parecen una fortaleza gigante,
simbolizando la fuerza espiritual y el poder político de los líderes tibetanos. La leyenda dice que el primer lugar para este monumental edificio fue elegido por el Dalai Lama, quien, según la tradición, vio en un sueño un loto sagrado floreciendo entre las nubes, y decidió que allí debía surgir la residencia para la encarnación del budismo. Pero ¿cómo pudieron los antiguos maestros construir tal palacio en las condiciones del Alto Himalaya, donde el aire es delgado y el clima es severo? La construcción del Potala fue un verdadero logro de la ingeniería. Sin la ayuda de tecnologías modernas y maquinaria, como grúas y excavadoras, los trabajadores utilizaron solo herramientas simples y métodos. Según una versión, utilizaron piedras ligeras, que, según los monjes, se volvían ligeras gracias a las oraciones y bendiciones, permitiéndoles levantar grandes bloques a grandes alturas. Pero ¿cómo es posible en la realidad? Las investigaciones científicas muestran que las piedras realmente podrían haber sido aligeradas mediante el uso de bloques de madera y cuerdas, creando un sistema de elevación que permitía levantar grandes bloques de piedra a alturas inaccesibles. Dentro del palacio se encuentran verdaderos tesoros, múltiples salas adornadas con frescos brillantes, estatuas doradas y antiguos artefactos. Cada rincón del Potala está impregnado de espíritu histórico y misticismo, y sus paredes guardan miles de oraciones y bendiciones pronunciadas por monjes a lo largo de los siglos. Salas y pasillos que parecen no tener fin, dejan a uno en asombro y admiración. La belleza inigualable de los interiores, donde cada detalle está cuidadosamente planificado, crea una atmósfera de santidad y paz. Pero surge una pregunta. ¿Cómo se logró mantener tal armonía y grandeza a lo largo de muchos siglos, cuando la misma naturaleza puede ser tan cruel? ¿Cómo pudo el palacio, situado en el límite del mundo, sobrevivir a los constantes terremotos y cambios climáticos? Los investigadores sugieren que la construcción única y el uso de materiales naturales ayudaron a que resistiera el paso del tiempo. Sin embargo, quedan muchas preguntas. ¿Qué secretos guarda el Potala? ¿Por qué algunas salas están cerradas para visitantes e investigadores? ¿Qué más puede descubrirse en las entrañas de esta ciudad en las nubes, que, como un guardián, observa el mundo desde las alturas? Los misterios del Potala, al igual que muchas otras enigmas de la antigüedad, continúan atrayendo e inspirando a aquellos que buscan respuestas a las preguntas eternas sobre nuestro pasado. Al final, ¿cuántas cosas más están ocultas a los ojos del hombre moderno, esperando su momento para ser abiertas y comprendidas? Al alejarnos de la majestuosidad de Potala, nos encontramos en otro lugar misterioso, la ciudad prohibida en el corazón de Pekín, donde detrás de sus murallas purpúreas se ocultan los secretos imperiales y las antiguas leyendas. Este magnífico complejo palaciego, construido a principios del siglo XV, es no solo una obra arquitectónica, sino también un símbolo del poder absoluto de los emperadores chinos. Calentado por los rayos del sol, se extiende sobre más de 30 hectáreas y alberga más de 9.000 habitaciones, cada una de las cuales guarda sus propios secretos e historias. El acceso a este mundo enigmático estaba estrictamente limitado. Solo los elegidos podían cruzar su umbral. Pero ¿qué se oculta detrás de estas imponentes murallas, pintadas de un vibrante púrpura que simboliza el poder y la dignidad imperial? ¿Por qué incluso los simples mortales no podían entrar en estos sagrados recintos? La leyenda dice que cada elemento de la arquitectura en la ciudad prohibida tiene un significado especial. Por ejemplo, el número de clavos en las puertas debe ser 9, lo que representa las fuerzas celestiales y la eternidad. Este palacio, compuesto por innumerables salas, pabellones y jardines, parece un ser vivo que respira historia. Dentro de sus murallas se pueden encontrar no solo obras maestras de arte, sino también referencias a pasadizos secretos que, según se dice, llevan a lugares ocultos donde se guardan reliquias y tesoros antiguos. Algunos investigadores afirman que en las entrañas de la ciudad prohibida aún existen habitaciones de las que nadie sabe, y que podrían contener respuestas a muchas preguntas sobre las dinastías Ming y Qing. ¿Cómo pudieron los maestros del pasado crear un complejo tan grande y complejo, manteniendo todos los detalles y la simbolización? Las preguntas se multiplican y cada rincón del palacio guarda un misterio. Las murallas adornadas con dragones, símbolos del poder imperial, y los techos delicados que otorgan al edificio una majestuosidad, cuentan la historia de varios siglos del Imperio chino. Pero ¿qué sucedió con aquellos que alguna vez vivieron y gobernaron aquí? Muchos de ellos dejaron su huella en la historia, pero las misteriosas vidas de sus secretos permanecen sin desentrañar. ¿Cómo pudieron gobernar una nación tan grande desde estas murallas? ¿Y por qué la ciudad prohibida sigue envuelta en un aura de misterio? Los investigadores y los historiadores continúan descifrando este enigma,
Pero cada nuevo hecho solo añade más misterio e intriga. ¿Cuál es la verdad oculta detrás de estas murallas púrpuras? ¿Qué otros misterios esperan ser descubiertos en este laberinto imperial? Con cada nuevo estudio, se vuelven evidentes solo algunos aspectos, pero la principal incógnita permanece sin resolver. ¿Cuántos secretos más están ocultos en el corazón de China, esperando ser revelados? Al dejar las misteriosas murallas de la ciudad prohibida, nos transportamos a la majestuosa estatua de Buda en Leshan, tallada en la roca y que, como un guardián de la antigüedad, observa el río Jinsha que fluye a sus pies. Esta figura colosal, que alcanza una altura superior a los 30 metros, atrae la atención por su grandiosidad y majestuosidad. ¿Cómo pudo una estatua tan enorme pasar desapercibida entre los pintorescos paisajes de la naturaleza china? Leshan no es solo un monumento de arte, sino un verdadero tesoro que no solo guarda valor artístico, sino también una profunda historia de sacrificio. La leyenda cuenta que el monje Haiyun, al ver cómo las aguas turbulentas del río se llevaban la vida de los pescadores locales, decidió crear una estatua que pudiera calmar las aguas y proteger a la gente. Dedicó todas sus fuerzas y salud para completar este proyecto monumental que duró más de 20 años. ¡Qué acto de sacrificio tan valiente! Este acto de sacrificio se convirtió en símbolo no solo de devoción, sino también de esperanza para los habitantes de la región. Sin embargo, además de su significado espiritual, la estatua de Buda en Leshan tiene una función hidráulica única. Fue diseñada no solo para impresionar por su apariencia, sino también para enfrentar los problemas de la naturaleza. Arquitectos antiguos crearon un sistema de drenaje bien pensado, donde el cabello de Buda sirve como desagües, llevando el exceso de agua y protegiendo la estatua de la destrucción. ¿Cómo pudo la mente humana en aquellos tiempos antiguos combinar arte e ingeniería con tanta armonía? Cada elemento de la estatua está lleno de profundo simbolismo, y sus grandes dimensiones nos hacen reflexionar sobre cuántos secretos pueden guardar estructuras similares. Pero, ¿qué ocurrió con el monje Haiyun después de completar su obra? ¿Cómo afectó su sacrificio el destino de los habitantes locales? La historia de su sacrificio se transmite de generación en generación, pero muchos detalles permanecen oscuros. ¿De dónde vino esta idea inspiradora y cómo pudo arraigarse tan profundamente en la cultura? La estatua de Buda en Leshan no solo protege las orillas del río, sino que sigue siendo una fuente de inspiración para todos los que se acercan a ella. Su mirada majestuosa y su serenidad parecen decirnos que la vida no es solo lucha, sino también una oportunidad para servir a los demás. Pero queda una pregunta. ¿Cuántas más de estas misteriosas historias están ocultas en las entrañas de la tierra china, esperando ser descubiertas? ¿Cuántas más historias de sacrificio y sabiduría, como la que encontramos en Leshan, esperan ser reveladas al mundo? Con cada nuevo vistazo a esta estatua, uno se pregunta, ¿cuántas más verdades están más allá de nuestro alcance? Al desplazarnos desde la majestuosa estatua de Buda en Leshan, nos encontramos en el corazón de Camboya, donde se oculta el misterioso Templo Bayon, uno de los más fascinantes prodigios del mundo antiguo. Este templo parece guardar el aliento de una época pasada y esconder múltiples secretos que aún no han sido descifrados. Cientos de rostros sonrientes tallados en granito nos miran desde la altura de las majestuosas torres, y cada uno de ellos parece susurrar su historia. Pero ¿qué se oculta detrás de estas sonrisas enigmáticas? Los científicos modernos han propuesto varias teorías sobre el simbolismo de estas cabezas de piedra. Algunos creen que son retratos del rey Yayavarman Setine, creador del templo, que quería inmortalizar su rostro en la historia. Otros sugieren que los rostros sonrientes representan al Bodhisattva Avalokiteshvara, símbolo de compasión y sabiduría, lo que añade al templo un significado espiritual aún más profundo. Pero ¿cuál es la verdadera naturaleza de estas sonrisas? Los habitantes locales creen que la expresión de los rostros cambia según la hora del día. Por la mañana sonríen más ampliamente, mientras que por la tarde se vuelven más serios. Es como si las mismas piedras experimentaran el cambio del día, reflejando las emociones y sentimientos que llenan el entorno. Con cada nueva mirada a estos rostros enigmáticos, nos preguntamos, ¿qué han visto realmente durante siglos de silencio? Pero esto no es la única misterio que oculta el Templo Bayon. Recientes descubrimientos arqueológicos han mostrado que la disposición de las torres del templo está relacionada con un antiguo mapa estelar del Imperio Yemer. ¿Cómo pudieron los constructores relacionar tan exactamente la arquitectura con los cuerpos celestes? Este descubrimiento plantea muchas preguntas sobre el nivel de conocimientos astronómicos de los antiguos Yemer. Es posible que el templo no solo servía para fines religiosos, sino también como observatorio astronómico,
permitiendo a los habitantes seguir los fenómenos celestes y predecir los cambios de estaciones. Cada piedra aquí está impregnada de misterios que esperan ser desentrañados. El Templo Bayon no es solo una obra arquitectónica, sino un símbolo de una civilización perdida, llena de secretos que aún no han sido descifrados. ¿Cuántas más de estas enigmas están ocultas bajo el manto de los siglos, esperando ser descubiertas? Al contemplar estos rostros sonrientes de piedra, nos preguntamos de nuevo, ¿qué más guarda la historia de Camboya? ¿Y cuántos más secretos esperan ser revelados para contarnos sobre la grandeza y el misterio de las antiguas imperios? Al movernos desde las enigmáticas sonrisas del templo de Bayon, nos encontramos en la India, donde en el bullicioso fondo de la ciudad de Jaipur se ocultan las antiguas observatorios de Jantar Mantar. Estas majestuosas estructuras, construidas en el siglo XVIII, representan un asombroso equilibrio entre ciencia y arte, donde los grandes instrumentos de piedra, como guardianes del tiempo, conservan conocimientos que podrían rivalizar con las observatorios astronómicas modernas. Cada dispositivo aquí, desde la famosa Samrat Yantra, un gran reloj solar, hasta el misterioso zodiaco de Jaipur, demuestra una increíble precisión en la determinación del tiempo y la posición de los cuerpos celestes. ¿Cómo es posible que los antiguos científicos indios poseyeran conocimientos que parecían inaccesibles para sus contemporáneos? Es asombroso, pero Yantar Mantar no solo servía a propósitos científicos, también era un lugar donde se cruzaban la astronomía y la astrología, la ciencia y el misticismo. Quizás para los antiguos habitantes, este complejo representaba algo más que una simple observatorio. Eran las puertas de las estrellas, permitiéndoles asomarse a las infinitas profundidades del cosmos y comprender su lugar en él. ¿Cuál era esa misteriosa conexión entre los seres humanos y los astros? Muchos investigadores se han preguntado esto, tratando de desentrañar los secretos ocultos en estos gigantes de piedra. Por un lado, la arquitectura de Jantar Mantar impresiona por su rigidez y grandeza, y por otro, sus construcciones despiertan admiración y respeto, como si hubieran sido creadas no solo para la observación, sino para interactuar con el cosmos. Cada instrumento aquí parece respirar misterio, y al mirarlos, comprendemos que la astronomía en la antigüedad no era solo una ciencia, sino también un arte profundamente arraigado en la cultura y la vida espiritual del pueblo. ¿Cómo pudieron los constructores de estos observatorios seguir con tanta precisión el movimiento de los cuerpos celestes, dejando tras de sí un rastro de secretos sin resolver? Quizás poseían conocimientos que se perdieron con el paso de los siglos o, por el contrario, se transmitieron de generación en generación, como rituales sagrados. Pero esto no es todo. Al movernos desde los observatorios, podemos prestar atención a los enigmáticos artefactos encontrados en los alrededores, que podrían darnos nuevas pistas sobre cómo las antiguas civilizaciones percibían el cosmos y su conexión con él. Quizás estos artefactos no son solo reliquias históricas, sino también claves para entender los grandes misterios que aún están ocultos a los ojos humanos. ¿Cuánta información más espera ser descubierta y cuántas estrellas antiguas guardan sus secretos en su silencio? Cada paso por los antiguos observatorios de Jantar Mantar nos sumerge en un mundo donde la ciencia y la magia se entrelazan, creando un espacio para reflexionar sobre lo que sabemos de nuestro pasado y lo que aún queda por descubrir. Al desplazarnos desde los enigmas de Jantar Mantar, llegamos a las Filipinas, donde se encuentran las majestuosas terrazas de arroz de Ifugao, talladas a mano en las laderas de las montañas, como escaleras hacia el cielo. Los habitantes locales, que viven en armonía con la tierra y la naturaleza, transmiten el conocimiento de la agricultura de generación en generación, sin mapas ni instrucciones escritas, confiando únicamente en las tradiciones orales y la experiencia. Saben cómo cultivar las terrazas, cuándo sembrar arroz, y cómo mantener el complejo ecosistema que se compone de múltiples factores. El sistema de riego desarrollado por los Ifugao es una verdadera obra de ingeniería. Los canales que discurren por las terrazas regulan cuidadosamente el flujo de agua, proporcionando a las plantas la cantidad necesaria de humedad. Pero ¿cómo pudo este antiguo pueblo, sin las tecnologías modernas, crear un sistema tan complejo y eficiente? Quizás su conexión con la naturaleza y los espíritus que veneran les proporcionó conocimientos únicos que les permiten utilizar los recursos naturales de manera óptima. Cada paso por estas terrazas recuerda que aquí, en el extremo del mundo, el hombre y la naturaleza coexisten en perfecta simbiosis. Sin embargo, esto no es todo lo que guardan estas terrazas. A lo largo de los siglos, los Ifugaos se han enfrentado a desafíos que amenazaban su modo de vida y, a pesar de ello, han encontrado formas de adaptarse y conservar sus tradiciones. ¿Cómo han podido sobrevivir en un entorno cambiante, manteniendo sus prácticas culturales únicas y conocimientos?
Inspirándose en los antiguos rituales y costumbres, los habitantes locales han creado un sistema en el que el respeto por los antepasados y la tierra se convierte en la base de su existencia. Pero ¿qué ocurre cuando estas terrazas se convierten en objeto de atención de turistas y tecnologías modernas? ¿Podrá la sociedad contemporánea preservar esta cultura única y sabiduría, o se perderán en el olvido, como muchos otros conocimientos antiguos? Todo este complejo de preguntas nos lleva a reflexionar sobre cuántas más secretos guardan las terrazas de Arroz de Ifugao y cuántas historias aún no contadas. Quizás el mundo aún no está listo para revelar todos los secretos que duermen en estos majestuosos paisajes, y solo el tiempo dirá cómo evolucionará la historia de este pueblo único. Al cruzar las terrazas de Ifugao, nos encontramos en el corazón de Myanmar, en la ciudad misteriosa de Bagan, que puede considerarse un verdadero milagro del mundo antiguo, envuelta en leyendas y enigmas. Imaginen vastas llanuras donde se alzan miles de templos y pagodas, como guardianes del tiempo, protegiendo sus secretos. Cada templo cuenta su propia historia, y las numerosas leyendas sobre los gobernantes que construyeron estos majestuosos edificios añaden un toque de misterio al ambiente de este lugar. Se dice que uno de los reyes de Bagan, llamado Ananda, ordenó construir un templo al día para demostrar su devoción al Buda y alcanzar la vida eterna. Pero ¿cómo pudo un solo hombre lograr una tarea tan ambiciosa? Esta es una pregunta que intriga a los investigadores y turistas que buscan desentrañar los misterios de esta ciudad antigua. Los hallazgos arqueológicos descubiertos en Bagan solo aumentan el interés por este lugar. Frescos vibrantes, ocultos bajo capas de estuco, nos muestran imágenes de épocas pasadas, llenas de vida y espiritualidad. Pero ¿cómo pudieron estos frescos sobrevivir a los siglos, manteniéndose tan brillantes y expresivos? El secreto de la durabilidad de la mezcla de construcción antigua, que utilizaba el jugo de frutas y arroz glutinoso, también causa admiración. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros conocer tales propiedades de los materiales? Quizás este conocimiento les llegó de los propios dioses, o simplemente eran observadores y sabios constructores, que sabían aprovechar lo que la naturaleza ofrecía. Cada paso por las estrechas calles de Bagan da la sensación de que el tiempo se ha detenido, y cada templo, cada pagoda, lleva consigo no solo una carga arquitectónica, sino también espiritual. Pero esto no es la única misterio que guarda Bagan. En esta ciudad también se encuentran numerosos artefactos y objetos enigmáticos que aún no han sido explicados. Por ejemplo, extrañas estatuas que representan diversos seres y inscripciones misteriosas que no pueden ser descifradas. ¿Qué pueden decirnos sobre la cultura y las creencias de los antiguos habitantes de Bagan? Algunos investigadores sugieren que estos artefactos pueden estar relacionados con antiguos rituales realizados para apaciguar a los espíritus que habitan estos lugares. Otros creen que pueden indicar la existencia de contactos culturales con otras civilizaciones desconocidas. Pero, como en muchos otros misterios históricos, la verdad sigue oculta, como una sombra tras las nubes. Bagan continúa siendo una fuente inagotable de preguntas y enigmas, que nos hacen reflexionar sobre cuántas más secretos guarda esta antigua ciudad con miles de templos. ¿Cuántas historias podrían contar si las paredes de los templos pudieran hablar? ¿Y cuántos más secretos podrían esperar ser descubiertos en las entrañas de esta tierra majestuosa? Las preguntas a las que, posiblemente, nunca encontraremos respuesta, solo añaden un toque de misterio y atractivo a este lugar, dejando espacio para sueños y espíritu investigador. Desplazándonos desde los misterios de Bagan, llegamos a uno de los puntos más fascinantes del mapa de Japón, el pabellón dorado en Kioto. Este templo, conocido como Kinkaku-ji, parece tallado en un sueño dorado, reflejándose en las aguas tranquilas de un estanque, creando un paisaje mágico que deja sin aliento. Imagina, paredes doradas brillando bajo el sol, como joyas preciosas, y en su interior, una atmósfera acogedora donde cada detalle está impregnado de un espíritu de prosperidad y armonía. El templo fue construido en el siglo XIV como villa aristocrática para el shogun Ashikaga Yoshimitsu, y desde entonces su destino se ha entrelazado con la historia de Japón. Pero ¿cómo se transformó este esplendor en un templo budista? Después de la muerte de Yoshimitsu, su legado se convirtió en un símbolo del deseo de alcanzar la iluminación espiritual. En este lugar, donde la belleza de la naturaleza y el arte humano se funden, podemos sentir el aliento de los siglos. Con cada paso dentro del templo, nos encontramos con un interior majestuoso, donde cada elemento, desde la talla hasta la pintura, cuenta historias de verdades filosóficas profundas. Sin embargo, la historia de Kinkaku-ji no está exenta de tragedias. El templo ha sido destruido varias veces por guerras y incendios, y cada reconstrucción ha sido un acto de lealtad a las tradiciones y la cultura de Japón.
¿Cómo logra este lugar mantener su esencia a pesar de todos los desafíos? Quizás sea porque su espíritu, al igual que su brillo dorado, no se deja llevar por el tiempo. Es asombroso, pero incluso después del devastador incendio de 1955, cuando el templo fue quemado hasta los cimientos, fue restaurado en su apariencia original, como símbolo de resistencia y constancia. Este lugar no es solo una obra arquitectónica, sino un verdadero reflejo del alma japonesa, donde cada detalle subraya la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Pero esto no es todo. Alrededor de Kinkaku-ji se extienden jardines espléndidos, llenos de aromas de cerezos en flor y sonidos de arroyos burbujeantes. Estos jardines no solo embellecen el templo, sino que sirven como espacio para la reflexión y la meditación, convirtiéndose en una parte integral del complejo. ¿Cómo puede la armonía entre la naturaleza y la arquitectura inspirar la búsqueda de significados profundos y la comprensión de uno mismo? Los investigadores y viajeros que visitan este rincón sagrado no pueden evitar preguntarse: ¿qué sabiduría transmitieron los antiguos constructores al crear esta maravilla? Quizás en sus manos había una fuerza capaz de indicar la importancia de preservar la belleza y la espiritualidad en nuestro mundo, donde todo cambia tan rápidamente. Sin embargo, a pesar de la claridad y la grandeza de Kinkaku-ji, muchas preguntas permanecen sin respuesta. Por ejemplo, ¿cuál era el verdadero propósito del shogun al convertir su villa en un templo budista? ¿Qué secretos se ocultan bajo las capas doradas y qué pueden contar sobre ese tiempo? Este lugar sigue inspirando e intrigando, dejando tras de sí un rastro de enigmas y misterios sin resolver, que tal vez algún día se revelarán ante aquellos que estén dispuestos a buscar respuestas. Y, posiblemente, maravillas similares esperan ser descubiertas en otros rincones del mundo, conservando en sí mismas invisibles hilos que conectan el pasado y el futuro. Al desplazarnos desde el encanto de Kinkaku-ji, nos encontramos en el corazón de la antigüedad, en las ruinas de Mohenjo-daro y Harappa, dos de las ciudades más grandes de una civilización altamente desarrollada en el Valle del Indo. Estos lugares, como silenciosos testigos, guardan numerosos secretos dejados por aquellos que, aparentemente, alcanzaron las cimas del progreso, pero luego desaparecieron, como si se hubieran disuelto en el aire. Imaginaos calles pavimentadas con ladrillos perfectamente ajustados y edificios diseñados con tecnologías avanzadas para su tiempo. Un sistema de agua y alcantarillado que incluso hoy en día deja asombrados a los ingenieros modernos. ¿Cómo pudieron estos logros ser creados en el tercer milenio antes de nuestra era? ¿No es esto una manifestación de genialidad y maestría? La planificación urbana de Mohenjo-daro es asombrosa. Cada edificio, cada calle fueron cuidadosamente diseñados para crear una perfecta simetría y funcionalidad. Sin embargo, entre la grandeza de estas ruinas se esconde un misterio que aún no tiene explicación. ¿Cómo pudo desaparecer una civilización tan avanzada, dejando solo piedras silenciosas y leyendas enredadas? Los investigadores proponen numerosas teorías, desde cambios climáticos hasta invasiones. Pero ninguna de ellas puede explicar completamente cómo desapareció esta cultura tan bien organizada. En Mohenjo-daro, los arqueólogos encuentran no solo restos de casas y calles, sino también símbolos misteriosos que, posiblemente, son una escritura dejada para las generaciones futuras. ¿Pero qué pueden significar? Algunas suposiciones sugieren que podrían ser signos religiosos, mientras que otros creen que podrían ser un código que contiene conocimientos perdidos durante siglos. Pero lo asombroso es que hasta ahora nadie ha podido descifrar estos símbolos enigmáticos. Podrían ser la clave para entender no solo la desaparición de esta civilización, sino también una verdad más profunda sobre la naturaleza del ser humano y su lugar en el mundo. Pero esto no es todo. Al pasar a Harappa, nos encontramos con otra enigmática pregunta. Esta ciudad, aunque más pequeña en tamaño, no es menos misteriosa. Sus ruinas también guardan rastros de una infraestructura compleja, incluyendo almacenes que, según los científicos, se utilizaban para almacenar grano y otros recursos. Pero ¿qué ocurrió con estos almacenes? ¿Por qué no ayudaron a los habitantes a sobrevivir? ¿Cómo pudo pasar algo tan evidente y necesario para la supervivencia? Quizás la respuesta se encuentre en que la misma cultura fue golpeada por una catástrofe desconocida que llevó a su declive. Algunos investigadores sugieren que podría haber sido una catástrofe natural, como una inundación o un cambio en el curso del río, que obligó a la gente a abandonar sus hogares. Pero, de cualquier manera, las pruebas claras de lo que ocurrió con los habitantes de estas ciudades aún no se encuentran. Parece que la historia se interrumpe, dejándonos en espera de respuestas que, posiblemente, nunca serán dadas. Y nuevamente nos preguntamos, ¿podrá la ciencia moderna,
utilizando nuevas tecnologías como el análisis de ADN o el georradar, iluminar este antiguo misterio? ¿Cuántas más enigmas sin resolver están ocultos bajo capas de tierra, esperando ser descubiertos? Estas majestuosas ruinas nos recuerdan que la historia está llena no solo de conocimientos, sino también de preguntas a las que es difícil encontrar respuestas. Quizás estas mismas misterios esperan ser descubiertos en otras partes del mundo, ocultando invisibles hilos que unen el pasado y el futuro. Y así, al concluir nuestro viaje por los 15 maravillosos monumentos arquitectónicos de Asia, comprendemos que estos impresionantes edificios no son solo piedras talladas por manos humanas, sino testigos vivos del genio, la fe y las increíbles capacidades de las antiguas civilizaciones. Cada uno de estos lugares es como un portal en el tiempo, que no solo nos muestra la grandeza del arte arquitectónico, sino también las profundas enigmas que continúan fascinando a los investigadores y amantes de la historia. Hemos visto cómo estos monumentos, a pesar de los siglos transcurridos, mantienen su belleza y magnitud, causando admiración y asombro. ¿Cómo pudieron los constructores, con herramientas tan rudimentarias, crear tales estructuras grandiosas que aún hoy nos dejan sin aliento? Sus secretos permanecen sin desentrañar, como códigos de un pasado lejano que no podemos descifrar, pero tal vez sea precisamente esto lo que los hace aún más atractivos. Estos tesoros arquitectónicos nos inspiran a seguir estudiando la historia y la cultura de Asia. Nos invitan a viajar para que podamos sentir su grandeza y el espíritu de la época en que fueron construidos. Esperamos que compartan sus impresiones y sus monumentos arquitectónicos favoritos en los comentarios, porque cada una de sus palabras es parte de una gran conversación sobre nuestro patrimonio común. No olviden suscribirse a nuestro canal si desean seguir descubriendo rincones asombrosos de nuestro planeta y los secretos del pasado. Creemos que el contacto con estos antiguos edificios enriquece nuestra visión de la historia de la humanidad, recordándonos el valor eterno del patrimonio cultural. Estos majestuosos monumentos son una fuente de inspiración para las futuras generaciones, y sus secretos, tal vez algún día, serán revelados, pero por ahora, permanecen como un enigma que nos atrae al mundo donde la historia y el mito se entrelazan en una sola cosa. ¿Cuántas más secretos aún están ocultos en las entrañas de nuestro planeta, esperando ser descubiertos?